nuestro rol y nuestra función de ciudadanía, ¿no? Que muchas veces queda meramente reducido, restringido al tema de las votaciones. Nuestro ejercicio de ciudadanía es permanente, es una identidad que no solemos hacer uso de ella, más allá, repito, de esos actos puntuales. Y decir esto aquí quizá pues a lo mejor es excesivo, porque es muy probable que quienes estamos aquí efectivamente, como estamos viendo, sí estamos haciendo uso de esa identidad de ciudadanía en su complejidad, ¿no? Se trata, como diría también, desde el espacio público, desde el espacio colectivo, del espacio ciudadano, se trataría también, como habría dicho Boaventura de Sousa, de compartir también nuestras ignorancias, de ponerlas a dialogar. Y es de lo que se trata, de que vengamos aquí con las inquietudes que surgen, que brotan de nuestras realidades, y que podamos ponerlas también en contacto con reflexiones, elaboraciones más complejas, ya más vinculadas a otro tipo de instituciones, como puedan ser las académicas, y todo ello que genere un ámbito de opinión argumentada, de la que nuestros representantes políticos tomen, escuchen y hagan luego las concreciones legales, ¿no? Curiosamente, eso es lo que hoy nos reúne aquí, lo que nos concita hoy es lo que podemos hablar en torno a esta ley de cambio climático y transición energética. Mis reflexiones van sobre todo a centrarse en el artículo 27, donde se plantea el título de ese artículo es la transición justa, y por lo tanto el propio artículo recoge que se incluya en esa transición justa, que se incluya la perspectiva de género, aunque a mí ese palabra de género me parece muy perturbador. Es una palabra que está usada en abuso, porque en muchas ocasiones se confunde sexo con género, y no sé por qué hay ese tabú de no llamar al sexo como sexo, Entonces, cada vez que queramos hablar de diferencias de sexo, no se sabe por qué, por influencia anglosajona sobre todo, se utiliza la palabra género, y a mucha gente le resulta más cómoda porque hay un tabú, hay una especie de rechazo, de pudor para utilizar la palabra diferencia de sexo. Por lo tanto, yo utilizaré muchas veces también el tema de la diferencia sexual, la diferencia de sexo. Yo empezaría citando, puesto que mi enfoque va a ser desde la perspectiva ecofeminista, por mi doble militancia o múltiple militancia, pero en este caso doble militancia del feminismo y del ecologismo. Yo empezaría citando pues digamos a la fundadora del feminismo contemporáneo, que sería Simone de Beauvoir, donde ella nos advierte de cómo cada vez que aletea una crisis política, económica, social, cada vez que aletea una crisis, los derechos de las mujeres pasan a ser cuestionados. Y efectivamente, lamentablemente, tenemos oportunidad constantemente de ver cómo se encarna, cómo se hace realidad esa reflexión. A su vez, yo diría que podríamos ampliar esta reflexión, podríamos también extenderla a los derechos de otros sujetos que también dentro del discurso patriarcal son sujetos subordinados. Aunque Simone de Beauvoir hacía la alusión para las mujeres, podemos ir viendo que el sujeto, a medida, desde estas reflexiones de mitad de siglo o segunda mitad del siglo XX, aunque la obra de ella es del 49, pero el segundo sexo, pero realmente cuando se divulgó, la recibimos y empezamos a conocerla y a debatirla es ya avanzados los años 60-70, ¿no? En ese sentido, ahí ya empieza a verse que el sujeto subordinado por el patriarcado es un sujeto más complejo, y permite desentrañar también dentro del propio feminismo, permite ver la diversidad del sujeto mujer. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría recoger también
otra imagen, otra seña identitaria que me parece muy clarificadora y que recoge y da cuenta de esta diversidad del sujeto, de estas señas identitarias, que es la figura del arquetipo viril. El sujeto protagónico del orden patriarcal está encarnado por ese arquetipo viril que sería el varón blanco, occidental, rico, heterosexual, sano o con funcionalidad normativa, tecnologizado, especista, y ahí podríamos seguir. Ese es el sujeto que ha venido protagonizando, que como diría Amparo Moreno, es el sujeto, el arquetipo viril es el protagonista de la historia. En este sentido, es fundamental. El feminismo ha venido en su reflexión de hacer el énfasis, así como el marxismo había hecho el énfasis en la cuestión de clase social, el feminismo hizo el énfasis en la cuestión de sexo, en cómo afectaba ese orden social, político y económico en función de esa identidad de sexo, cómo afectaba al ser hombre o al ser mujer. En ese devenir del propio feminismo fueron surgiendo otras voces también de mujeres que se sentían excluidas de ese feminismo blanco, occidental y de clase burguesa. Y por lo tanto el feminismo tuvo que ir ampliando su mirada, su angular, y empezar a introducir también la propia diferencia de clase, no solo respecto a los varones, sino respecto a las propias mujeres, cómo no era lo mismo ser mujer rica que ser mujer pobre, cómo no es lo mismo ser mujer blanca que mujer negra, cómo no es lo mismo que ser mujer occidental que no occidental, no es lo mismo ser mujer heterosexual que no. Es decir, que se fueron introduciendo otras señas identitarias que permitieron al feminismo también expandirse y crecer y asumir también esa condición incluyente, inclusiva, de introducir también las problemáticas, dentro de la problemática general del hecho de ser mujer, las problemáticas particulares que correlacionaban con esas otras situaciones que acabo de mencionar. En este sentido, el feminismo ha crecido y se ha venido haciendo más autocrítico y también, como decía, más inclusivo. Por otro lado, el ecologismo, que también tiene larga... Porque cuando hablamos del feminismo, y he citado a Simone de Beauvoir, y por lo tanto estoy hablando de mitad del siglo pasado, el feminismo tiene una larga trayectoria. Tan atrás como nos remontemos en el tiempo, vamos a encontrar voces singulares y colectivas de mujeres que ya hacían reflexiones sobre sus particulares circunstancias en función de ser mujeres. Por lo tanto, es un feminismo avant la lettre, mucho antes de nuestro feminismo más contemporáneo, más cercano. Para el caso del ecologismo ha ocurrido lo mismo. Tan atrás como nos remontemos en el tiempo, encontramos voces que venían haciendo reflexiones sobre, y alarmando sobre las condiciones, sobre todo sanitarias, sobre las condiciones, más desde una perspectiva higienista sanitaria, de los efectos que estaba haciendo, que tenía la acción humana sobre el medio. Nos podríamos remontar incluso a Hipócrates entre el siglo V y IV antes de nuestra era, donde ya empieza a hablar de la preocupación de la insalubridad de las aguas, de los efectos de nuestra intervención en el medio y las consecuencias en el agua. Lo hemos visto con toda la teoría miasmiática en el siglo XVII, donde se plantea todo el tema de las emanaciones fétidas de los suelos, de las aguas, etc. Ya más cercano a nosotros todo el tema también sanitario de las enfermedades laborales. Y eso en realidad, sobre todo el tema de la preocupación por la salud laboral, está centrada básicamente en la salud de los hombres. Vamos viendo cómo el sujeto de mirada, en línea con ese sujeto protagónico de la historia, es el varón, ¿no? En este sentido, el ecologismo va haciéndose eco, en un principio muy vinculado, muy sesgado con un determinado campo de la observación y del estudio, que es el ámbito de las ciencias naturales, y paulatinamente se va incorporando otras perspectivas que va incluyendo también otros campos de análisis y, por lo tanto, otros campos de estudio. El ecologismo no va a ser solo un asunto de las ciencias naturales, sino de las llamadas ciencias humanas,
va a ser un objeto de interés de la economía, va a ser un objeto de interés del derecho, va a ser y sobre todo, teniendo en cuenta que en la presentación se aludió a mi condición de profesora en una facultad de educación, pues se tiene en cuenta también la construcción de las mentalidades, por lo tanto el ámbito de la educación. En algunas ocasiones, cuando aludiendo a mi condición de profesora de pedagogía ambiental, siempre es curioso, ¿no? Alguien que trabaja en la Facultad de Biológicas y plantea que trabaja en la parcela ambiental, todo el mundo lo ve muy natural y muy lógico. Cuando a mí siempre me preguntan qué consiste eso. Es decir, que no parece que esté en el pensamiento colectivizado la necesidad de que con el discurso ambiental es absolutamente fundamental nuestras mentalidades, y nuestras mentalidades son un objeto específico, no exclusivo, pero específico del mundo educativo y, por lo tanto, de la pedagogía, y en este caso, además, de una pedagogía que se detiene a analizar qué pasa con este discurso, ¿no? Antes, cuando decía la inquietud de la salud laboral, olvidé decir que, por ejemplo, en estas cuestiones del sesgo de sexo, olvidé citar a Carme Valls, una médica catalana que se ha venido estudiando todo el tema de la salud precisamente desde el otro lado. Si la inquietud ambiental, sanitaria, se ha centrado, sobre todo ha tenido como sujeto paradigmático, arquetípico al varón, Carme Valls viene poniendo de relieve ya desde hace largo tiempo cómo afecta de manera singular el tema de la enfermedad a las mujeres y cómo la medicina las ignora. Porque las mira desde el cuerpo del hombre. Y la respuesta de las mujeres a las condiciones ambientales es muy distinta a la respuesta de los hombres. No hace mucho salió una sentencia en relación con la empresa, siempre confundo, no sé si fue con Avina o con Ashoka, pero para el caso valen las dos porque las dos son del amianto, y se tardó mucho en que, supongo que en connivencia, por eso lo del derecho y el ambiente, ¿no? La denuncia nunca tenía su correspondencia satisfacción porque la judicatura no encontró responsabilidad y causa penal hasta que prácticamente los obreros de las empresas del amianto se habían muerto. Y cuando ya solo quedaban muy poquitos, probablemente para que las indemnizaciones fueran mucho más reducidas, pues ya efectivamente los denunciantes tuvieron una... Curiosamente, en esa denuncia habían puesto denuncia también sus esposas, porque ellas eran las que lavaban la ropa de sus maridos, pero sin embargo la sentencia no contempló esa dimensión. Y ellas, sabiendo que el amianto es muy volátil, al lavar tuvieron consecuencias muy serias, en algunos casos tan serias como las de sus maridos, y de hecho una parte de ellas también han muerto por enfermedades respiratorias, pulmonares, o están padeciendo ese sufrimiento, y sin embargo no se las compensó. Por lo tanto, cuando estamos hablando de discurso ambiental, estamos hablando de algo muy complejo, no es de algo que solo pertenece al ámbito de la biología, que es básicamente donde la mentalidad colectiva lo ubica. Está también los medios de comunicación, que contribuyen fundamentalmente incluso en algunos casos ya hoy podríamos decir que incluso superan a la escuela en la construcción de mentalidades, ¿no? En este sentido, para el discurso ecológico hay una obra también que hay un acuerdo tácito en considerarla una obra fundacional, que es la obra como obra fundacional del movimiento ecologista, es la obra de Rachel Carson, Primavera silenciosa. Llama la atención que esta obra, escrita por una mujer, en un momento en que en el año 60 creo que se publica en Estados Unidos, pues en realidad es una obra muy temprana ya para poner de relieve de forma directa los efectos perniciosos que estaban teniendo ya toda no solo la gran industria, que era lo que más o menos ya se venía nombrando, sino ya también todo el tema de los agrotóxicos. Rachel Carson denuncia en ese libro
la deriva que hay de la utilización del cloro como arma biocida, como arma química en la Segunda Guerra Mundial, y los lobbies del cloro, cuando la guerra se acaba, esgrimen que tienen pérdidas. Es decir, estaban con un nivel de ganancia aquí, con la guerra tienen un nivel de ganancia allí, cuando la guerra acaba, esgrimen pérdidas, para que veamos el discurso, para que veamos el lenguaje. Y esa idea está funcionando en muchos de los ámbitos en los que nos movemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se hace? Hay otra connivencia del orden social, político y económico. ¿Qué se hace? Esa utilización del cloro para no mermar las ganancias de estas fortunas. Por eso, cuando hablamos en términos de riqueza, hay que hablar de riqueza de quién, de quiénes, a favor de quién y en contra de quiénes y de qué. Hace que se derive a todo el tema de agrotóxicos, de pesticidas, de herbicidas, etc. Rachel Carson, muy observadora, realmente es absolutamente privilegiada la capacidad de observación que tiene esta mujer. Yo la fui siguiendo en otras obras que escribió. Hay una maravillosa que además, sobre todo con el manejo lingüístico que tiene una prosa poética maravillosa, pero no quisiera caer en una idea de cursilería en absoluto. Es un lenguaje absolutamente analítico, pero con la semántica que tiene, el campo lingüístico que tiene, enriquece y embellece muchísimo lo que dice, aun cuando está hablando de unas temáticas muy delicadas y de mucho sufrimiento, que precisamente no merma el sufrimiento, ni la carga de denuncia. Bien, en estos dos movimientos, feminismo y ecologismo, que a lo largo de de la década de los 60, 70, incluso 80 y más adelante, han venido caminando en paralelo, no en vano nacen vinculados a otros movimientos civiles. Está el movimiento en los años 60, está el movimiento en favor de la paz, sobre todo en los campus universitarios. Llama poderosamente la atención, ¿no? Hoy salía un artículo, una columna en un periódico, en El País, de Manuel Vicent, en donde planteaba un poco, hablaba del silencio de los corderos y citaba los campus universitarios con aquella lucha social, política, ideológica que había, y yo me preguntaba qué está pasando en los campus universitarios ahora, ¿no? ¿Qué otros gritos se oyen? Pues bien, esos movimientos, el movimiento de la paz, el movimiento por derechos civiles, en esos años ya está habiendo una contestación por parte de los colectivos negros en Estados Unidos, y empieza muy tenuemente, muy tibiamente a aceptarse que vayan a la universidad. También la población originaria, la población indígena, que está en las reservas, y para compensarles en algunas ocasiones se le dan becas a sus hijas y a sus hijos, y sobre todo esa confluencia de chicos y chicas en los campus universitarios. Hasta entonces los chicos iban a unas universidades y sus hermanas a otras. Ahí empieza a haber una confluencia, y es lógico que en ese caldo de cultivo empiecen a funcionar estos movimientos con distintas causas, pero que al final son causas que se unen. Pues esta del feminismo y el ecologismo va a confluir en los años 70 con un neologismo que hace precisamente otra mujer, una mujer francesa, Françoise d'Aubonne. Parece premonitorio su apellido, porque Aubonne quiere decir agua buena, y es francesa pero de madre española. A mí me gusta señalar esto porque, como hay tanto patriotismo de la colonización, pues a veces viene bien reclamar otro tipo de patriotismos o de matriotismos en este caso, ¿no? Y aquí, llegadas aquí, nos encontramos con el punto de esa confluencia que tiene que ver, que nos sitúa en la economía. ¿Qué ocurre? La economía es curioso porque, si nos remontamos al sentido etimológico de la palabra economía, quiere decir oikos, casa, y nemein, que es administración, que es gestión. Llama poderosamente la atención que esa palabra tan potente, que define a la unidad mínima de cuidado
y de reproducción de la vida y de cuidado de la vida, curiosamente la palabra que nace para nombrar eso, oikos, economía, administración de la casa, la hemos visto evolucionar en el devenir del tiempo para justamente significar lo contrario. De hecho, hoy cuando hablamos de economía, no está incluida la economía, lo que entendemos por casa no está incluida, está de hecho invisibilizada. En este sentido, obviamente el lenguaje se medirá, el lenguaje es un instrumento vivo, por supuesto que lo es. Y no voy a ser yo quien lo ponga en cuestión, pero lo que sí, en estos foros en que nos reunimos para debatir, para intercambiar y repito, para poner nuestras ignorancias a dialogar, sería interesante que viéramos quién dirige la evolución del lenguaje, quién ha dirigido la evolución de esta palabra, quién la dirige, hacia dónde, a favor de quiénes, en contra de qué y de quiénes. Esta es la clave. Esta es la clave, porque la mutación de esta palabra la hace sospechosa, esa mutación. Quien ha dirigido el deslizamiento semántico... ¡Hola, la! ¿Sí? Se acaba el tiempo. Se autodestruye el micro. Disculpa, te interrumpí, espera. Bueno. Bien. Obviamente hoy estamos inmersos en una economía, como decía, de fuera del hogar, por utilizar esa palabra, ¿no? De fuera de ese espacio, de fuera del oikos. Estamos en una economía que es una economía del mercado, que solo entiende la economía en términos monetarios. Es una economía mercantilizada, que ignora, invisibiliza lo que ocurre precisamente en el espacio que antes nombraba. En este sentido, ya no sé cómo cortar, pero bueno, voy a cortar, En este sentido, a mí me gustaría también citar, entraríamos aquí en las cuestiones culturales, y a mí me gustaría citar la definición de Marx que más nos aporta de cultura, que curiosamente no es una definición que abunde por ahí. La que más se escucha es la de Taylor, donde se plantea que cultura es el conjunto de normas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos, etc. Y ahí lo deja, sin plantearnos los conocimientos de quién, a favor de quién y en contra de quién, sin plantearnos las leyes de quién, a favor de quién, en contra de quién, sin plantearnos las creencias de quién, porque hay unas creencias que son más legítimas que otras. No entra ahí, lo deja ahí y eso es cultura. Marx nos dice que cultura, obviamente de entrada, cultura sería la transformación material, la actividad de transformación material de la naturaleza. Pero él dice, no basta con ello. Esa actividad genera nuevas necesidades y nuevas fuerzas sociales. A partir de ahí es necesario definir como cultura el conjunto de las relaciones sociales que hacen posible la producción de unos medios de existencia. Y ahí es donde hay que entrar. Esta definición que repito, que es la que menos calza el artefacto de definición, sin embargo es la que más explícita, porque nos invita a entender que hay que ver detrás de un hecho, y voy a tener que ir cortando, detrás de un hecho cultural, cómo están esas relaciones sociales. Y en esas relaciones sociales volvemos a ver los sujetos silenciados, los sujetos que el patriarcado subordinó. Por poner un ejemplo y cortando mucho de lo que pretendía aportar, detrás de esto, ¿qué hay? Esto no solo es su funcionalidad, que es un aparato que escribe, está hecho de plástico, tiene una tinta, está fabricado probablemente en Taiwán. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién puso la energía para que esto sea barato cuando viene desde allí? ¿Quién puso las autovías, los aeropuertos? ¿Quién esquilmó bosques para hacer autovías para que todo llegue? Todo eso, ¿dónde lo vemos en los hechos culturales? ¿Dónde está? Y sobre todo, eso en lo que es la relación material con el medio. En lo que son las relaciones sociales, ¿quién lo hizo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué una zanahoria que viene de Almería es más barata que una zanahoria que compramos o que cultivamos en Grau? Repito, todos esos costos, todos esos precios intermedios, ¿quién los pone? Si trabajan en el cultivo de la zanahoria, si trabaja una mujer, esa zanahoria será más barata que si trabaja un hombre. Si trabaja una mujer inmigrante, mucho más barata que si trabaja una mujer. Por lo tanto, todo eso es necesario verlo. Y ahí está esa cadena de silenciamientos, de invisibilidades sobre ese sujeto subordinado por el patriarcado, ¿no?
Carol Bateman hablaba del contrato social y escribió una obra que se llama El contrato sexual. Y ella plantea cómo el patriarcado, sirviéndose de esa, sobre todo el patriarcado capitalista, del modo de producción al que estamos asistiendo, ya no sabemos, parece que vuelve a reforzarse ahora, porque de nuevo vuelve a abrirse la posibilidad de desarrollar otra vez la cultura de extracción, con fósiles de la energía nuclear ya no parece que nos asuste tanto, con lo cual ahí está aleteando ese peligro. Pues en el contrato sexual, Carol Bateman plantea cómo hay un doble contrato por la figura del matrimonio. El hombre accede al cuerpo de la mujer y a sus criaturas. De hecho, la mayoría de la gente que estamos aquí, si no la totalidad, llevaremos en primer lugar el apellido del padre, aunque se haya visto de qué cuerpo hemos salido. Hoy por hoy la ley lo ha cambiado, pero por defecto, si no se pide en registro que haya el apellido de la madre en primer lugar, por defecto sigue siendo el del padre. Y todavía es el día de hoy que cuando se lee alguna biografía o obituario de algún ilustre, se dice su mujer le dio 5 hijos, le dio. O sea, por lo tanto, el hombre accede por ese contrato matrimonial, accede a apropiarse del cuerpo de la mujer y ese doble contrato implica también el apropiarse de la economía. Sigue siendo cabeza de familia, sigue siendo el referente monetario y seguimos teniendo ejemplos cientos. Cuando teníamos el teléfono fijo, el teléfono estaba el nombre del padre, el coche importante de la casa está el nombre del padre y es el que lo conduce. Ella si conduce el de segundo uso o el pequeñito, el utilitario, ¿verdad? Es decir, hay cantidad de elementos de nuestra cotidianidad que ponen en evidencia esta relación contractual. Y este contrato en la casa, en la unidad familiar matrimonial, que es la unidad, la célula con la que funciona ese capitalismo industrial, se lleva al mundo del trabajo. En el mundo de la empresa, el salario del obrero se pone en condición de esa unidad matrimonial. Por eso interesó a ese capitalismo que el obrero estuviera casado. Por eso ese canto al matrimonio heterosexual, obviamente. Porque a ella se la educa para el ahorro. Y por lo tanto a él se le ajusta el salario en función de que tiene en casa alguien y se le ajusta la hora laboral. Puede dedicar más horas al trabajo laboral porque una parte que requeriría para su cuidado se la está haciendo una señora que es la que no trabaja, es el no trabajo. Voy a cerrar, sí. Solo una cita, ya cierro, tengo más cosas, pero cierro. Se citó aquí antes a Iberdrola. Es curioso, estos días en la publicidad de Iberdrola se nos dice, como somos idiotas las mujeres, no hemos ido a la escuela, no sabemos eso, ¿verdad? Y si no lo sabemos habrá que preguntarle a la escuela porque no nos lo enseña, que si ponemos la lavadora a 30 grados en vez de a 60 ahorramos no sé cuánta energía. Y si ponemos la calefacción a 19 en vez de a 22 también ahorramos. Y lo dirige a las mujeres, porque acaba la cuña publicitaria diciendo Iberdrola, creo que es Iberdrola, Iberdrola, empresa colaboradora con el universo mujer. Es absolutamente insultante. El universo absolutamente insultante. Entonces, por otro lado, volvemos a lo mismo. Este ejemplo me viene muy bien, cuando escuché Iberdrola, me viene muy bien, porque enlaza con esto que acabo de decir. Iberdrola quiere ahora que ahorremos, porque no lo quiso antes. ¿Será que las grandes empresas necesitan energía y entonces nos ponen a ahorrar? ¿Y el mensaje es de nuevo a las mujeres? No lo sabíamos ya porque no lo hacíamos. ¿Por qué no poníamos las calefacciones? ¿Por qué las poníamos si no las necesitábamos o las poníamos a temperatura? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué ahora se nos llama a... ¿Por qué se nos pide que lavemos las manos cuando eso forma parte de la urbanidad de toda la vida? Toda la vida hemos lavado las manos. Entonces, ¿por qué ahora nos están cretinizando de esta manera, dándonos mensajes de cosas que tendríamos que saber? Y si no las sabemos, habrá que preguntarse quién ha querido ocultarlas. Y perdón, tengo...